Esencialmente, cuando yo produzco una mercancía en zona franca, si soy productor, si soy industria, estoy haciendo un bien, yo traigo mi materia prima del mercado externo, traigo mi materia prima del mercado interno, es decir, del territorio aduanero nacional, pues hago un bien, ¿sí? Y ese bien luego lo mando al territorio aduanero nacional, lo mando al mercado local. En esas circunstancias ese bien se convierte en una importación, es decir, y pago impuestos sobre lo que he producido en zona franca, ¿sí? De ese bien, ¿a qué? A la tarifa del bien final sobre el valor agregado externo. Entonces, ¿qué ocurre? Le voy a poner un ejemplo sencillo. Produzco un bien que tiene un valor de 100 pesos, ¿sí? Y ese bien tiene un 40% de materias primas o insumos extranjeros. Entonces, y le ha agregado insumos o materias primas nacionales, y le ha agregado valor, le ha agregado la mano de obra y demás, con un 60. Pero los insumos, cuando ingresan a la zona franca, ¿sí? Tanto del exterior como de Colombia, entran como insumos, como su partida arancelaria les corresponda, ¿sí? Pero luego sale un bien terminado. Ese bien terminado, ¿sí? Tiene 40% de insumo nacional, de insumo extranjero, y 40 y 60% de insumo nacional. Cuando yo lo saco, pago impuestos sobre la tarifa del bien final, es decir, sobre la partida arancelaria que le corresponda al bien final, no las materias e insumos, y esa partida arancelaria tiene una tarifa correspondiente, entonces voy a pagar impuestos sobre esa tarifa, ¿sí? Pero no sobre el valor de los 100, sino sobre el valor del 40, que es lo que he traído del mercado externo. Eso tiene la concepción de no gravar naturalmente ni las materias primas, ni la mano de obra, ni ningún insumo nacional, sino para efectos prácticos se grava los insumos extranjeros, pero repito, a la tarifa del bien final. En materia especialmente del impuesto a las ventas del IVA, que las mercancías que se importen desde zonas francas aprobadas previo al 31 de diciembre del año pasado, ¿sí? Es decir, antes de la vigencia de la reforma tributaria, los productos que se nacionalicen originados o fabricados en zona franca, esos productos tendrán esencialmente que pagar, ¿sí? Sobre el valor agregado externo. Pero para aquellos usuarios o zonas francas aprobados dentro de las zonas francas nuevas, posterior, ¿sí? A la expedición de la ley, la base gravable no va a ser el factor externo, sino va a ser el factor completo, es decir, estamos grabando la mano de obra, estamos grabando los insumos nacionales y estamos grabando de alguna manera todo lo que se incorpore que no sea externo. De otro tema de la reforma tributaria, que es el tema del impuesto a la renta, ¿sí? El impuesto a la renta hoy por hoy está en el 15% para las zonas francas existentes, y los usuarios que se ubiquen en esas zonas existentes a partir o antes del 31 de diciembre del 13. Es decir, los demás usuarios que se califiquen en zonas francas nuevas que se generen a partir de este año, ¿sí? No están exentos de lo que sí quedan exentos los usuarios anteriores, que es del CRE. Es decir, su impuesto de renta sigue siendo el 15%, ¿sí? Y no tienen el impuesto del CRE o el impuesto de la equidad. No, en materia tributaria no puede haber cambios fundamentales, porque naturalmente los esquemas tributarios todos tienen que ser desde el punto de vista legal o por ley. Tendrá que llevarse al Congreso de la República alguna reforma para modificar la ley 1004, ¿sí? Y aquí es un decreto, sencillamente el Estatuto Aduanero basado en la ley marco de aduanas, es un decreto que modifica otro estatuto, ¿sí? Pero no puede ir más allá de la ley en el caso tributario, ¿sí? Los cambios fundamentales que va a traer el estatuto son de procedimientos, de simplificación, de agilización de trámites ante el ingreso o salida de mercancías en el mercado local o el mercado externo, etc. Cambios fundamentales que se están planteando desde el punto de vista operativo, ¿sí? Las zonas francas del gremio, las zonas francas de la Cámara, las zonas francas de la ANDI y demás, ha hecho los planteamientos para que se ajusten los esquemas y se facilite el manejo de la zona franca desde el punto de vista aduanero.
Existe un proyecto de decreto también de política de zonas francas, que es un poco el esquema de cómo quedarían estructuradas las zonas francas en este momento desde el punto de vista de si siguen existiendo o no siguen existiendo las zonas francas especiales. La política del gobierno ha sido que no existan más zonas francas especiales, va a establecer algunos de los mecanismos o de las simplificaciones que se buscan para acceder a la zona franca, es decir, que los procedimientos sean más claros, más transparentes y más ágiles en este sentido, ¿no?